Es triste saber, hermanos, de que muchas personas, y sobre todo cristianos, saber que el pensar que vivir de lejos o vivir siguiendo de lejos a nuestro Señor Jesucristo, esto no va a alterar nuestra vida, ni va a alterar nuestro destino, como lo estábamos señalando hace un momento. Si es usted de las personas que el seguir de lejos al Señor piensa que no va a ser seriamente afectado, está equivocado, mi hermana, mi hermano. Se va a ver severamente afectado por las consecuencias que esto conlleva, o que estas acarrea. Y lo podemos ver precisamente en la historia del apóstol Pedro. ¿Qué tan cerca está su corazón al Señor, hermanos? ¿Qué tan cerca está nuestra vida ante nuestro Señor Jesucristo? Recordemos, hermanos, que ya hubo un acercamiento. De hecho, el Señor, cuando vino a este mundo, dijo: acercaos porque el reino de los cielos ha llegado. Aún cuando obedecemos, cuando hemos obedecido al Evangelio, hermanos, Él ha venido a nuestra vida, porque Él desea vivir muy cerca de nosotros. Él desea vivir muy cerca de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra vida. Si vivimos entonces apartados o seguimos de lejos al Señor, no es porque el Señor se haya apartado de nosotros, no, porque posiblemente a lo mejor nosotros nos hemos apartado del Señor. Y créalo entonces que estamos en un serio conflicto en nuestra vida. Conflicto que podemos verlo precisamente en el personaje del apóstol Pedro. En Mateo capítulo 26, donde leíamos hace un momento, Mateo capítulo 26 del versículo 57, hermanos, al 57 y 58 solamente. Mateo 26 del versículo 57 y 58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos con los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles. La idea del apóstol Pedro era: quiero ver el fin de mi Señor. Qué pobre perspectiva tenía el apóstol Pedro. Qué pobre perspectiva, es decir, qué pobre visión. Él lo único que quería ver era el fin de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que le seguía de lejos solamente. Dentro del ministerio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, muchos oidores de su palabra pretendieron en algún momento de su vida seguirle, acompañarle, sin importar las consecuencias, sin importar hasta dónde. Hacerlo muy cerca del Señor solamente era su objetivo. Pero después de que llegaron a conocer las condiciones que existían para ello, muchos de sus seguidores, hermanos, lamentablemente dejaron de hacerlo. Como aquellos a los cuales les fue muy difícil entender la palabra del Señor. Démonos cuenta que si a veces hay conflictos entre nosotros en cuanto a la interpretación de la palabra de nuestro Dios, no es nada nuevo. Ya lo había en el primer siglo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él les dijo que tenían que comer de su carne y beber de su sangre, dura cosa es esta. ¿Quién podrá entenderla? ¿Quién podrá aceptarla? Aunque a pesar de nuestro Señor Jesucristo les dijo que las palabras que les estaba diciendo eran espirituales, eran de espíritu y de vida, no lograron entenderlo. Y muchos de sus discípulos le empezaron a dejar. Y es por eso que el Señor le dijo a sus apóstoles también: ¿se quieren ir también ustedes? Váyanse. Y tremendas palabras del apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos visto y hemos creído
que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué tremenda confesión respecto a la deidad del Señor! Nuevamente el apóstol Pedro. Nuevamente, por delante siempre. ¿Y qué pasó con esa fe, Pedro? No podríamos entenderlo. Es difícil, es cierto, hermanos, a veces entender la palabra de nuestro Dios y mayormente darle su correcta interpretación. Si usted no se prepara un poco más, no se exige a usted un poco más, a usted mismo, no va a saber darle una verdadera interpretación a la palabra de nuestro Dios. No va a poder extraer el pensamiento de Dios y manifestárselo a su pueblo. Para eso estoy yo aquí, y todo aquel que se pone detrás de un púlpito está para expresar la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. ¿De acuerdo? Y es por eso, hermanos, que Dios nos ha dado, de aquí mismo ha salido la ciencia, lo que es la hermenéutica. Una ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de nuestro Dios y que consiste en diferentes lenguajes, como lo que es la presopopeya, la metominia, las moralejas, las parábolas, las alegorías, el lenguaje figurado, el lenguaje retórico, tantas y tantas cosas que debemos entender. Simple y sencillamente, cuando se habla de la prosopopeya, es simplemente personificar a un instrumento, una cosa. Es cuando se habla de lo que es el líbano y el cayado. De lo que de una cosa material se le atribuye partes humanas, simple y sencillamente. Entonces tenemos que de alguna manera estar familiarizados con estas cosas para darle una correcta interpretación a la palabra de nuestro Dios. Si no estamos en esto, hermanos, créanlo que vamos a instruir erradamente o corremos el riesgo de hacerlo. Pero el Señor era muy simple en su lenguaje, era muy simple en su mensaje. Y es por eso que a pesar de ello, hermanos, muchos no podían entender su palabra. Aún podemos recordar a aquel Nicodemo que fue de noche al Señor. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Cómo es que siendo yo viejo tenga que entrar por segunda vez al vientre de mi madre y volver a nacer? Lo estaba malentendiendo. Entonces démonos cuenta de que muchos empezaron a seguir de lejos al Señor. No solamente expertos en cuanto a la escritura, hermanos, sino que también aquellos que en algún momento le dijeron: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo a aquel hombre: antes de que me sigas, considera esto. Las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le siguió, ya no se supo de él. Algunos le decía: ven, sígueme. Sí, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre y luego regreso. Este hombre estaba diciendo: déjame cumplir con la voluntad de mi padre, esperarme a que él fallezca y después regreso a ti. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven, tú sígueme. Y así sucesivamente, hermanos. Muchas personas en algún momento desearon seguir al Señor, pero al ver sus intereses en peligro o al ver su propia voluntad, sus propios deseos en peligro, hermanos, muchos empezaron a retroceder, a no querer seguir más de cerca al Señor. Qué triste y qué lamentable, porque estaban cambiando lo más por lo menos. Y déjeme decirle que el apóstol Pedro, hermanos, no fue la excepción. Aunque por un momento, hermanos, algunos de los seguidores más fieles dejaron de seguir de cerca al Señor, después se reencontraron con Él para ya no separarse más. Prácticamente podemos decir que todo cristiano, hermanos, en algún momento de su vida tiende a apartarse del Señor, tiende a pretender seguir de lejos al Señor, como lo hizo el apóstol Pedro. Siempre había sido un hombre que siempre estaba cerca del Señor. Desde el momento en que el Señor le habló, siempre anduvo cerca el apóstol Pedro. Lo acompañó aun cuando subió a aquel monte alto y donde él pudo ver cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se transfiguraba.
Lo acompañó también en el huerto del Getsemaní en la oración a nuestro Señor. Ahí estaba cerca el apóstol Pedro. En todo momento siempre estuvo cerca Pedro de nuestro Señor Jesucristo. Llegó un punto en que su fe iba a ser puesta a prueba. Y es por eso que el Señor le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falle completamente. Y empezó a pasar esa prueba. Muchos de nosotros, hermanos, pasamos por problemas difíciles en nuestra vida. Problemas que vienen a dificultar nuestra permanencia y nuestra fidelidad al Señor. Pero si no estamos nosotros bien arraigados y bien cimentados en la fe del Señor, hermanos, podemos sucumbir ante las adversidades de la vida. Podemos caer y empezamos a seguir de lejos al Señor. Y es que hay cosas, hermanos, créalo, que nos hacen seguir de lejos al Señor. De acuerdo a las Escrituras, ¿por qué en ocasiones el cristiano tiende a seguir de lejos al Maestro, hermanos? En primer lugar, porque tenemos temor de perder nuestra vida. El apóstol Pedro, hermanos, vio cómo nuestro Señor Jesucristo empezó a ser maltratado por los suyos. Si esto hacen con el Maestro, ¿qué no harán con sus discípulos? Es por eso que el apóstol Pedro, hermanos, le empezó a seguir de lejos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Él sabía que su vida estaba en peligro de nueva cuenta. Y muchas veces, hermanos, el temor a perder nuestra vida crea en nosotros una perspectiva muy pobre y muy insignificante. Es decir, que por causa de nuestro temor y por causa de nuestra cobardía, hermanos, no vemos más allá de nuestras propias narices. Simple y sencillamente nos dejamos intimidar por la adversidad de la vida y empezamos a sentir miedo a perder nuestra vida. Si el apóstol Pedro, hermanos, hubiera mantenido en su mente las palabras que expresó en una ocasión nuestro Señor Jesucristo, allá en Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35, vaya conmigo a la escritura, por favor. Marcos 8, versículos 34 y 35. Pedro jamás se hubiera dejado acobardar. Pedro jamás hubiera sentido miedo de morir por su Maestro, si él hubiera recordado las palabras del Señor. Marcos 8, versículo 34 y 35, llamando a la gente y a sus discípulos, dése cuenta, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si ustedes realmente quieren estar cerca de mí, vivir cerca de mí, vivir al lado mío, no solamente tienen que estar dispuestos a vivir una vida abnegada, sino que también tienen que estar dispuestos a morir por mí, dice el Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Si Pedro hubiera recordado esas palabras del Señor, hermanos, jamás hubiera negado a nuestro Señor Jesucristo, jamás hubiera tenido temor de perder la vida. Todo lo contrario, hubiera predicado al Señor a partir de ese momento. Su cobardía, hermanos, no solamente le estaba provocando el dolor de negar y de traicionar a su Maestro, porque vemos precisamente a dónde lo condujo. Si regresamos a la escritura, hermanos, de Mateo capítulo 26. Mateo 26 y en el versículo 75. Mateo 26, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice que lloró intensamente y amargamente, con un gran profundo, con un gran dolor en su corazón,
con un dolor, hermanos, que era insoportable en su alma. Dice, lloró amargamente. Eso fue lo que le estaba ocasionando al apóstol Pedro, haber negado al Señor. No solamente esta tristeza le estaba ocasionando al apóstol Pedro por su temor y por su cobardía, hermanos, sino que peor aún, lo estaba poniendo en un estado muy complicado, más complicado todavía. ¿Qué va a pasar con los cobardes? ¿Qué va a suceder con los cobardes? Acuérdense que los cobardes no tienen un lugar en el reino. Acuérdense que los violentos son los que arrebatan al reino. Aquellos que son temerarios. Aquellos que actúan sin medir las consecuencias con tal de alcanzar su objetivo. Y dice Apocalipsis capítulo 21, hermanos, versículos 7 y 8, el que venciere, dice nuestro Dios en su palabra, Apocalipsis 21, versículos 7 y 8, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No hay lugar para los cobardes en el reino del Señor. Y Pedro estaba sintiendo eso, hermanos. Y no fue el único, créanmelo. No fue el único que tuvo un momento de debilidad en su vida y que no quiso perder su vida. Ayer precisamente nos estaba comentando nuestro hermano que cómo era la vida de los cristianos en el primer siglo. Yo eso los he platicado también a ustedes, que las pruebas y las tentaciones que hoy sufrimos nosotros no son nada comparables con los primeros cristianos del primer siglo, hermanos. Cuando una familia era llevada ante las autoridades romanas, porque ellos proclamaban a Jesucristo como el Rey del mundo, como el Salvador del mundo, cuando para los romanos el único Salvador del mundo y el único Dios era su emperador. Tomaban al líder de la familia y tomaban a sus hijos y a su esposa a un lado. Y le decían, si tú confiesas que el único Salvador del mundo es César, no solamente te salvarás a ti, sino que salvarás a tu familia. Usted se puede imaginar los rostros de los niños, miedo, pánico, agonía, dolor, sufrimiento. Aún su esposa diciéndole, Señor mío, niégalo, hazlo por tus hijos, hazlo por mí. Dile que ya no crees en el Jesucristo como tu Salvador, dile que ahora crees en el emperador, hazlo por nosotros. Ya que ellos decían, acuérdense lo que los espera, que cuando aquel coliseo se abra, se va a abrir la gloria de Dios y entraremos ante la presencia de nuestro Dios. No, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hazlo por tus hijos. No, creo que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Bueno, pues delante de ti irán tus hijos y tu mujer a ser devorados por los leones. Gloria a Dios. Y entraban al coliseo y eran devorados vivos por los leones. Bien decía su hermano, nos debe dar vergüenza, hermanos, a nosotros cuando a veces titubeamos con cosas tan simples y tan sencillas, las cuales a veces nos impulsan a vivir lejos del Señor. Y este era el apóstol Pedro, hermanos, que se estaba dejando intimidar y todavía no sufría lo que tenía que sufrir. Si nosotros no deseamos sufrir el dolor, hermanos, eterno por haber negado al Señor y por haber traicionado al Señor, confiemos en su palabra. Recordemos de que si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, hermanos, Él nos bendecirá eternamente. Enriquecerá nuestras vidas aún más todavía, aún más de lo que ya lo ha hecho. No materialmente me refiero, sino espiritualmente, hermanos. Ahora somos ricos. Para eso nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre, para enriquecernos a nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Y nosotros debemos de mantener siempre sus palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, para lo que pase, suceda lo que suceda, hermanos, jamás nos separe del amor del Señor.
como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Así como lo hizo el apóstol Pedro. Después el apóstol Pedro, ya en Hechos capítulo 4 lo vemos. No solamente en Hechos capítulo 2, hermanos. Ahí ya lo vemos valientemente predicando al Señor sin ningún impedimento. Ahí estaba fácil la cosa. Pero cuando hicieron un milagro y cuando sanaron a un paralítico, fueron llevados ante las autoridades y empezó a sufrir. Y eso ya no le intimidó al apóstol Pedro. Cuando le dijeron ahora se van a callar y ya no van a hablar en el nombre de ese. ¿Juzgue acaso entonces si es correcto obedecer a los hombres antes que Dios? No callaremos, dijo el apóstol Pedro. Y sufrió la afrenta gozoso. Él y el apóstol Juan empezaron a sufrir. Porque el Señor le había dicho, cuando eras joven, Pedro, te ceñías y te ibas a donde tú querías, mas cuando aún seas viejo, otro te va a ceñir a ti. Y vas a ser llevado donde tú no quieres. Al fin de cuentas, hermanos, el apóstol Pedro iba a dar su vida por causa del evangelio. Y así la iba a salvar para su honra y gloria. Y es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, entonces. Seguir de cerca al Señor, dispuestos a darle nuestra vida al Señor para que de esta manera Él nos pueda garantizar la vida eterna. Y podamos así ser más que vencedores, como dice Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y evitar la segunda muerte eterna. ¿Por qué en ocasiones el cristiano tiende a seguir de lejos a su Señor, hermanos? Por temor a perder su vida. Pero también porque a veces se avergüenza de ser quien es. Se avergüenza de ser un cristiano. Se avergüenza de ser un discípulo del Señor. Y lo estamos viendo precisamente, hermanos, en Mateo capítulo 26, versículos 67 al 68. Recemos a la cita principal. Mateo capítulo 26, Mateo 26, versículos 67 al 70. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban a nuestro Señor Jesucristo, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre, te lo juro. Cuando la ley decía: no jurarás en nombre de Dios en vano. Un poco después, acercándose a los que estaban ahí, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Empezó a maldecir. Y esto no significa, hermanos, que de su boca salieron palabras altisonantes. No salieron de su boca sapos y víboras y escorpiones. Es decir, que no empezó a hablar maldicientemente, sino que él dijo: que me parta un rayo. Que me parta un rayo si estoy diciendo la mentira. ¡Wow! Se estaba poniendo bajo juramento y bajo maldición. Estaba diciendo otras palabras: mira, si lo que estoy diciendo no es verdad, que Dios me mate. Grande paciencia tuvo nuestro Dios para con él. Grande manera le ayudó la intervención de nuestro Señor Jesucristo cuando Él le dijo: oraré por ti. Porque las condiciones que estaba poniendo el apóstol Pedro, mi hermanita, no eran nada favorables ni para él ni para su familia. Avergonzarse, hermanos. Muchas personas desean seguir al Señor, pero después de que sus familiares y amigos se empiezan a burlar de su preferencia o de su deseo por seguir al Señor, por su deseo de cambiar su vida para ser un fiel discípulo del Señor, cambian de idea, porque no quieren sufrir afrenta, porque no quieren sufrir aprobio, porque no quieren sentirse avergonzados.
humillado y huya de eso. No quiero ser humillado, mejor cambio de parecer. No quiero sufrir. No quiero haber sido con el Señor, como un apóstol, fue constituido también como un anciano de versículo. Señor Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Bueno, pastorea. Está hablando del ancianato. Ahora, ¿qué ovejas? ¿Qué ovejas? Si se supone que no estaba la iglesia, ¿qué ovejas? Es otro punto. Pero el asunto es de que démonos cuenta, hermanos, del gran privilegio, del gran honor que nuestro Señor Jesucristo le había dado al apóstol Pedro. Será apóstol y será anciano. Él lo hizo en una persona muy importante para la obra de redención de nuestro Dios y para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jamás debió sentirse rebajado, jamás debió haberse sentido humillado, jamás debió haberse sentido avergonzado por los demás. Dese cuenta, mi hermanita, mi hermano, cuán importante y cuán valioso es usted para Dios. Yo se los he dicho en otras ocasiones. No porque yo sea yo, mi hermano, no porque Miguel sea Miguel, sino por lo que Dios ha hecho en mí, por lo que Dios ha obrado en mi vida, por lo que Él espera de mí también, por lo que Dios espera de ustedes, de cada uno de ustedes. Es por eso que esto es sumamente importante. Aquí nadie es más que otro, ni menos que otro. Todos somos iguales ante la presencia de nuestro Dios, mi hermana, mi hermano. El papel de la mujer en la iglesia es sumamente importante, tan valioso como lo que es el del hombre. Porque todos somos miembros del cuerpo del Señor. Simple y sencillamente que a uno se le delegó una cosa y a otros otra cosa. Pero somos importantes. No se deje intimidar entonces por la vida. No se deje intimidar entonces por la burla de los demás. No se deje intimidar, hermanos, por el oprobio, por la vergüenza de los demás. Al contrario, siéntase grandemente bendecido por nuestro Dios, por lo que Dios ha hecho en usted. Usted es un hijo, una hija de Dios. Un Dios que tenemos como Padre, un Padre amoroso, mi hermano, maravilloso, grandioso. No hay palabra, hermanos, que le pueda hacer justicia a la grandeza de nuestro Dios. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Y esto nos debe de sentir orgullosos también, así como Él se siente orgulloso de cada uno de nosotros. Si nosotros no deseamos negar delante de los ángeles de nuestro Dios, hermanos, y ser rechazados por nuestro Dios, tenemos que confesar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dice Lucas? Ya voy a terminar, hermanos. En Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Por qué? Porque será la última oportunidad que tenga, porque esta es la última generación. Ya no vendrá otra etapa más en este mundo. Ya vino la era patriarcal, la era mosaica, estamos en la era cristiana. Ya no va a haber más oportunidad, dice el Señor. ¿Se da cuenta entonces? No nos conviene negar al Señor.
Démonos cuenta de que si usted y yo, mi hermanita, mi hermano, seguimos siguiendo de lejos al Señor, tarde o que temprano nos vamos a dejar intimidar por la vida. Y tarde o que temprano vamos a sentir vergüenza del Señor. Y esto no es nada agradable, ni para Dios. Y créalo que no va a ser nada agradable, ni para usted, ni para mí. Vamos a llorar amargamente. Pero Dios no quiere eso. Así que si usted quiere estar dispuesto a darle la vida al Señor, tiene que a partir de este momento entregarle su vida al Señor como se debe. Entréguele su vida al Señor. Ponga todo su ser bajo la disposición del Señor y empiece a vivir una vida en armonía con la voluntad de nuestro Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados, no sin antes haber creído o creer en el poder del Evangelio, que es el poder de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Arrepintiéndose de todos sus pecados y estar dispuesto a confesar delante de los hombres a nuestro Señor Jesucristo, dispuesta a ser sumergida en las aguas del bautismo para el perdón de todos sus pecados y dispuesto a vivir una vida consagrada a nuestro Dios. Y créalo, que al final Dios le va a bendecir eternamente y para siempre. Así que mientras entonamos una invitación, les invito a que nos pongamos de pie para entonar esta alabanza a nuestro Dios. $189. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre